Bien, chicos, chicas, alumnos, profesionales, me gustaría saber un poco más de ustedes, de dónde nos están eh, conectándose y además quisiera saber también si ya están haciendo pruebas de tamizaje o si son alumnos o alumnas, ¿no? Me gustaría saber por el chat, cosa que yo tengo una base para avanzar. Siempre me gusta avanzar cada clase, ¿ok? Ahora les he traído un pequeño video y al finalizar vamos a hacer una especie de feedback con una herramienta TIC, en la cual me he especializado también, así que vamos a tener videos y vamos a tener una interacción con ustedes, ¿sí? Me van diciendo entonces de qué lugar se conectan y también si son obstetras y si están trabajando o son alumnos, ¿no? O alumnas. Muy bien, mientras tanto vamos a avanzar, vamos a ver este uterino porque se puede hacer con ciertas acciones que nosotros y nosotras como obstetras vamos a hacer. ¿Sí? Esa es nuestra misión, nuestro objetivo. Y para ello tenemos que contar con ciertas herramientas, pero nosotros nos preguntamos, ¿solo podemos actuar cuando la paciente, en este caso, ya está afectada? ¿O de repente podemos actuar cuando aún no hay el contacto del virus y, en este caso, el huésped, que vendría a ser la mujer o el varón, ¿no? En este caso nos enfocamos en la mujer y el cuello uterino. Entonces, la interacción entre, o el encuentro entre ese virus y el huésped, la mujer, ¿no? Nosotros podemos evitar que estos dos se encuentren. La pregunta es esa, ¿se puede evitar que interactúen este agente etiológico y el huésped? La respuesta es que sí, sí podemos hacer. Entonces hablamos de prevención primaria, entonces, ¿no? Y luego hablamos de prevención secundaria. Prevención primaria, yo voy a actuar antes que interactúen tanto el agente causal y el huésped, y o voy a actuar en una prevención secundaria donde ya el huésped ya ha interactuado con este agente etiológico, pero, ojo, pero intervienen más participantes como son los efectos secundarios o, perdón, los factores de riesgo, la inmunidad, ¿verdad? Y que sí que acá, a pesar que hay contacto con el virus, se puede actuar para evitar que prosiga la lesión o evitar el cáncer, ¿no? Entonces, esos dos conceptos hay que tenerlos muy claros y nosotros podemos y nosotras podemos trabajar en estos dos campos y es importante conocerlos, ¿no? No es solo ir y tomar una muestra, sino entender el por qué hacemos esto y para qué y cómo correctamente se va a hacer estos procedimientos, ¿no? Asimismo, nosotros sabemos que cuando vemos un cuello de útero, como ustedes lo están viendo en esta imagen, vemos un cuello de útero y la pregunta es, ¿este cuello de útero tiene para ustedes, ¿no? Algún signo de alguna lesión, por ejemplo, o tiene algún signo de un cáncer, o de repente a la vista de ustedes, de repente a ustedes les parece que el cuello está sano, ¿no? Entonces quisiera sus comentarios por el chat para ver cómo es que nosotros vamos a introducir la idea de la prevención primaria y la secundaria. Básicamente para eso, no es para digamos, hacer quedar mal a nadie, sino que quiero saber el principio del cual nosotros estamos entrando para poder abordar lo que son y utilizar las herramientas de tamizaje, ¿no? A ver, me escriben esta imagen que está en el medio, es un cuello uterino y la pregunta es si digamos, al ojo o a la visión clínica, que es lo que estamos haciendo en este momento, yo veo el cuello y qué me impresiona a mí, cuál es mi impresión en cuanto a ese cuello de útero. ¿Está sano? 2, hay una lesión intraepitelial o 3, hay un cáncer, ¿no? Mientras van colocando en el chat, yo les explico que a los costados, pues vamos a ver las células que se van a encontrar dentro del cuello uterino y estas células que ven ustedes a su derecha, pues son células que normalmente nosotros vamos a reconocerlo como un citoplasma de aspecto poligonal y al centro vemos un área perinótico muy pequeñito que vendría a ser el núcleo. Y todas las células de nuestro cuerpo pues tienen esta composición. ¿Y por qué no el cuello del útero? También tiene esta composición. Y asimismo las células de todo el epitelio del cuello uterino
y se van a diferenciar por el tipo de epitelio, eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a hablar de células también, ¿por qué? Porque una de las herramientas donde vamos a hablar cómo están estas células en relación al cuello uterino, justamente es una de las herramientas que vamos a hablar hoy día, ¿no? Como el Papa Nicolau. Y al otro lado ustedes ven que hay un espéculo, el aparato sexual femenino, ¿no? Y vamos a ver que la longitud que abarca esta herramienta, que es el espéculo, o llamado también pico de pato, pues nos sirve para poder encaminar y visibilizar clínicamente el cuello de útero. Y no solo eso, sino que también es una herramienta para poder llegar hacia el cuello de útero a través de este espéculo y tomar muestras de acá, ¿no? Entonces, esto, digamos, es el eje o es la base que cuando uno realiza un tamizaje tiene que considerar la correcta toma de este tamizaje y ahí no queda todo, ¿no? La labor de nosotros es esa, pero la labor de otro ente importantísimo es ¿quién? Es el citopatólogo. Y nosotros vamos a ver esto, la parte del cuello uterino, y vamos a ver esto, que es la parte del recojo de la muestra. Y según los estudios, parte de los errores o fallas que se tiene al momento de leer la lectura de la citología, ¿qué cosa es? Justamente esto, ¿no? La buena toma de la citología en este caso, ¿no? Cervical. Bueno, no sé si han escrito en el chat con respecto a la pregunta que les he dejado. A ver cómo era esto. Por acá era, ¿no? Preguntas. Creo que era por acá. Ahí. A ver. Preguntas, creo que eso va. Ah, ya, ok. No puedo entrar a preguntas. Creo que sí. Buenos días, soy Nancy Olivera. Estoy... ya, sí me han escrito acá, ¿verdad? Soy obstetra asistencial en Tacna, trabajo en un centro de salud. Ok, muy bien, perfecto, Gladys nos dice alto riesgo obstétrico. Buenos días, obstetra Violeta, soy Nancy Olivera, coronel, obstetra, estoy buscando actualizarme, sí hago colposcopía y COVAS. ¿En qué centro, Nancy Olivera, haces colposcopía sobre todo y COVAS? Solo, ¿qué dice acá? Solo se ve un ectropion aparentemente, ya. Luego nos dice prevención primaria sano, Nancy Olivera. Buen día, es un ectropio, nos dice por acá Gladys. Sano, aparentemente Gladys es un cuello sano, ¿no? Entonces, la mayoría me ponen cuello sano, ¿no? Luego me dicen, buen día, ¿cómo está? Obstetra, soy yo. Jessica Vanessa nos dice, Jessica, ya, de Lambayeque, pero uy, qué lindo Lambayeque, la selva, ¿no? Buenos días, ¿cuál es la pregunta? Ah, la pregunta era si el cuello de útero que ustedes están viendo por acá les impresiona que está bien, o tiene una lesión, o tiene una sospecha de cáncer. Esa era la pregunta. María. Luego nos ponen también es un estropio normal, María Esther. Ok. Muchas gracias por sus preguntas. Me parece muy bueno. Y, ok, ¿cómo lo cierro aquí? Creo que por aquí, ¿no? ¿No? ¿Era así? ¿Y esto? Ok. No puedo borrarlo, lo pongo por aquí, ¿eh? Porque estoy intentando sacarlo. Y no me sale. Vamos a ver. Arturo, ¿me puedes ayudar con esto? Porque quiero sacarlo y no puedo. Sí, obstetra, ¿cuál es la consulta? Quiero sacar esta pequeña ventanita de preguntas. Allá, en la parte superior derecha, obstetra Violeta, hay un recuadro de un cuadrado con una flecha indicando hacia la parte superior derecha también. Le hacemos clic y ya está. Perfecto, ya lo hice. Muy bien. Y efectivamente, es un cuello aparentemente sano. Es decir, nosotros y nosotras que estamos en esta parte de la prevención primaria y secundaria, trabajamos aquí, tenemos que tener en cuenta esto. El cuello de tu paciente, normalmente vamos a visualizar la parte del epitelio exocervical, es decir, la parte exo, fuera, y la parte endocervical, donde está la flecha, endo, dentro, ¿sí? De esta forma, en general, ¿no? Va a haber diversos tipos de cuello, pero en general vamos a ver esos dos tipos de epitelio, ¿ok? Pero yo aquí veo algo, aquí yo veo que la anatomía no está alterada del cuello uterino, es decir, yo veo el exocervix, yo veo el endocervix y no hay problema, yo puedo reconocer fácilmente que es un cuello uterino.
Pero cuando yo no sea capaz de reconocer un cervix con este epitelio exocervical y este epitelio endocervical, yo tengo que darme cuenta de esto y decir, hay una alteración de la anatomía, porque esta es la anatomía del cuello uterino, ¿sí? Y aquí podría estar, digamos, haciendo un diagnóstico diferencial o una sospecha de un cáncer o algún cambio en el epitelio que me pueda llevar a mí a pensar que podría ser una lesión. Pero clínicamente yo voy a ver o la anatomía fisiológicamente normal o la anatomía alterada, ¿no? Entonces, normalmente si yo encontrara, por ejemplo, una lesión intraepitelial o yo sospechara de una lesión intraepitelial, clínicamente ustedes no podrían verlo por aquí. No podríamos ver, sinceramente, sin hacer antes una prueba. ¿Ok? Y eso quiero que se entienda por qué. Porque cuando la paciente acude a tu centro de salud, tu consultorio, tu clínica, lo que quieras, entonces te va a preguntar, ¿no? ¿Cómo está mi cervix? ¿Cómo está mi cuello uterino? ¿No? No, y uno de repente está tomando una muestra de papel Nicolau y no podemos aventurarnos a decir, ok, su cuello está bien, está sano. No, podríamos decir aparentemente sano, como me han dicho muchas de sus colegas aquí, sus compañeros de clase. ¿Por qué? Porque es así, es aparentemente sano. Cuando tú hagas una prueba como la citología, podría darte un indicio, una sospecha de una lesión intraepitelial. Y más aún, todavía no estar seguro de lo que se tiene hasta hacer un diagnóstico de esto, ¿no? Que lo hacemos a través de la biopsia. Muy bien, entonces, pasemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este campo? Bueno, vamos a hacer varias cosas. Dentro de eso, la prevención primaria y la prevención secundaria, ¿no? Nos vamos a enfocar ahorita en la prevención primaria, que es, yo pienso que es el pilar más importante, ¿sí? Lo cual no quiere decir que lo segundo sea menos importante, pero yo creo que este es el eje en el cual nosotros debemos centrarnos. ¿Y por qué? Porque ¿dónde trabajaríamos con la prevención primaria? Bueno, en aquellas personas que aún todavía el virus no ha interactuado con esta población virgen, por así decirlo, o población, digamos, diana, por así decirlo, ¿no? Porque no está expuesta aún al virus. Entonces, ¿qué población estamos hablando? Por ejemplo, a adolescentes, ¿no? De repente un poco más atrás, las infancias también, desde la educación sexual, pero no es que le vamos a hablar de esto, sino a cómo pueden cuidar su cuerpo desde muy pequeña edad, dependiendo de la edad, se va dando la educación, pero sobre todo en la parte de la adolescencia, la población de la adolescencia, es hacer un reconocimiento de su cuerpo, por lo tanto, cuidar ese cuerpo y por lo tanto hablar de la sexualidad y lo que podría toparse con la sexualidad, que vienen a ser los riesgos que podría haber en el ejercicio de esta sexualidad. Vaya, estamos hablando de si yo tengo relaciones sexuales, sí, voy a estar expuesto a infecciones de transmisión sexual, ¿verdad? Y el VPH, en este caso, es una de las infecciones de transmisión sexual. Es un virus, ¿sí? Entonces, si yo hago una buena educación sexual, integral, si es posible, una educación sexual, yo voy a estar interviniendo en lo que es la prevención primaria, porque le estoy educando. Y no solo eso, aparte que le llega la información, ¿sí? Yo le estoy dando habilidades o le estoy dando herramientas y además con un manejo adecuado para llegar a esta población, yo estoy logrando mi objetivo, que es sensibilizar a esta población. Y es lo que vamos a lograr con la prevención primaria. No es solo darle la información, ojo, hay que tener muy en claro esto. Porque de lo contrario, entonces le diríamos, oye, googlea y entonces vas a encontrar esto, ¿no? Porque ahora la tecnología está así un clic, ¿verdad? Sino que hay herramientas que quienes estamos capacitadas y capacitados lo podemos lograr. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Nosotros tenemos que entender que dentro de la prevención primaria, tener en claro, y ya lo hablábamos en la clase anterior, que el virus del papiloma de alto riesgo es lo que está ligado ¿a quién? Al cáncer de cuello uterino, ¿no? En un 99.7%, pues tenemos esta data, los estudios nos hablan que tiene relación el cáncer de cuello uterino con el virus papiloma humano. Eso nos queda clarísimo, ¿sí? Y eso tenemos que también hablarlo, ¿no? La población que aún no se ha expuesto y si empieza la actividad sexual podría transmitirse el virus papiloma humano, ¿ok? Y dejar en claro que la gran mayoría se puede transmitir por el virus, pero solo un porcentaje muy pequeño podría desarrollar un cáncer. Hablamos de un 10%,
Alguna literatura incluso es menos y alguna más, ¿no? Entre el 15 y 10% del 100% que normalmente puede limpiar al virus, ¿no? No es que todas las que se infectan con VPH van a hacer cáncer. Y ojo con eso, porque día a día van a llegar a tu consulta pacientes que digan, ¿no? Por ejemplo, en cierto centro de salud se han hecho pruebas de tamizaje de VPH, ¿no? Normalmente están haciendo la tipificación, no, generalmente te dice cualitativamente si es positivo o negativo, nada más. Pero igual vale, ¿no? Entonces nos hacen ese estudio de VPH o en otros casos la autotoma y la prueba sale positiva. Si tú no le haces una buena consejería a esa paciente dice, tengo cáncer. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Lo que hay es presencia del virus, pero nada más. Por lo tanto, hay que explicar bien dentro de la consulta, la consejería, qué es el VPH y de estos cuando se infectan, cuántos se limpian y de estos cuando se infectan, cuánto, qué porcentaje, que es muy poco, puedan hacer persistencia y luego hacer lesiones y luego hacer un cáncer. Eso debe ser clarísimo cuando uno hace la consejería. Generalmente, el 90% de los pacientes que llegan a mi consultorio, ¿qué es lo que pasa? O ahora que estoy en la clínica, ¿qué es lo que pasa? Que dicen, es que me han dicho en tal centro de salud que tengo VPH y entonces vienen llorando, tengo cáncer. Pero ¿quién te ha dicho que tienes cáncer, no? Entonces se le explica y la paciente más calmada, tú le orientas, le haces el acompañamiento, si tienes que derivar, lo derivas, pero estás conectada a ella en cuanto a la consejería que le has brindado, porque ustedes no se imaginan lo que la paciente pueda tener dentro de ella, me refiero, puede estar pasando un proceso ansioso o estar depresiva o tener un tratamiento ansioso-depresivo y con una respuesta así, que tienes VPH y quedar esa idea en la paciente que tiene cáncer, pues es fatal, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, ¿ok? Entonces, no quiere decir que la paciente no va a hacer nada, simplemente aquí hay que orientar para que la paciente siga unos pasos el manejo de cuando tenemos un resultado de VPH positivo, que luego lo vamos a hablar, ¿sí? Bueno, aquí tengo un video, me dicen si se escucha, ¿ok? Donde nosotros hablamos de qué es lo que podemos hacer para eliminar el cáncer uterino. ¿Se puede hacer algo? Sí, se puede hacer. Entonces vamos a ver este video, un poco para sensibilizarnos. Ahí va. This is a call to action to eliminate cervical cancer. We're losing a woman every 2 minutes, and this should not happen, especially when we have all the weapons we need to fight it. So this is actually a cause that's winnable. I went for doctor checkup and found out that I have cancer. I almost didn't engage with it for a while because it felt like I couldn't be a cancer patient at 26. I was so young. The doctor said she'll call me after a week. She called me and she informed me that I'm diagnosed with a cervical cancer stage 2. The most recent data which just came out showed that the current incidence rate is 570,000 women every year, and that we're now hitting 300,000 deaths every year from cervical cancer. But cervical cancer is indeed both preventable and able to be diagnosed early. And so you see this incredible contrast between countries like Australia, who are set to eliminate cervical cancer as a major health program, versus low-income countries where there's just no effective services at all. Just imagine that a patient who is just 25 years old all of a sudden presents with bleeding, and you know the patient is going to die. 9 out of every 10 women that die of cervical cancer are from low and middle-income countries. You are trained to save lives, but most of your patients are dying within 6 months. It's also an issue of gender and social equity, because we know that the poorest women are most vulnerable. The doctor read through the results. That's when I was told that I had cervical cancer. I must tell you, that was the worst day of my life, because just to be told that I had a cancer, to me it was almost like a death sentence. It robbed me of all my happiness, all my life. It was just terrible. 64% of women in Zambia live in the rural area, and 80% of the women that are living in the rural area are producers of food.
you're going to lose women who can contribute to ensure that this nation is a better nation from a disease that we could have prevented. That is why we need to ensure that this disease is eliminated. What I think is great about the call to elimination is the targets that they've set. Firstly, to look towards 2030, so a 10-year horizon. If we can deliver 200 million doses of vaccine in 10 years, we can immunize the whole population over the next 30 or 40 years and reasonably expect that within my children's lifetime, we'll have no more cervical cancer. If we can achieve successful scale-up of HPV cervical screening and vaccination, the estimates suggest that we could prevent up to 13 million cervical cancer cases in the next 50 years. Cervical cancer can be beaten if we come together. Early detection saves lives, but the message out there is prevention. We have the vaccines, we have the diagnostics, and we have the treatment. When we have all the weapons at hand, failure should not be an option. Muy bien. Muy bien, este video nos habla de una disparidad y una brecha muy grande entre países, por ejemplo, como Australia, ¿no? Escucharon el video, y, por ejemplo, hablaban de Países Bajos o muy pobres, ¿no? Donde definitivamente ya la clase anterior habíamos hablado que hay una gran desventaja. Mientras en países desarrollados como Australia podamos ver que hay una connotación más acelerada en cuanto a la erradicación del cáncer uterino. ¿Por qué? Porque hay programas que sí funcionan, no solo están en papeles en cuanto a la prevención primaria. Vaya, y hay un pilar o lo que llamamos el gol estándar de la prevención primaria, que viene a ser que están dosificando, están dando dosis a las niñas y niños para contra el virus papiloma humano, ¿no? Entonces, esos países están más adelantados en cuanto a prevención primaria, a la detección precoz de casos que puedan tener lesiones intraepiteliales, hablamos de los tamizajes, o si hubiera un cáncer, inmediatamente se le trata, ¿no? Entonces, sobre todo en estadios muy, muy primarios que se pueden salvar. Entonces, ven ustedes la diferencia entre esos países que sí tienen los recursos, sí, la población está educada, versus países que en bajo desarrollo pobre, donde no hay educación, donde los programas no se cumplen muchas veces, donde hay una brecha muy grande entre las personas que viven en la zona rural, que trabajan, que aportan para el país, y versus la población que está en una ciudad más cerca para poder tener acceso a los centros de salud. Hay una gran diferencia, ¿no? Y lo que nosotros queremos es justamente llegar a esa población que no se está llegando, ¿no? Hacer cosas diferentes para poder erradicar. Porque hay, digamos, proyecciones hacia de aquí a muchos años en adelante. Si seguimos haciendo lo mismo, los índices de mortalidad para cáncer de cuello uterino van a seguir elevándose. Entonces tenemos que hacer algo diferente. Y lo diferente es trabajar más en la prevención primaria, actuar más sensibilizando a padres para la vacuna, por ejemplo, ¿no? Que hay muchos mitos en cuanto a la vacuna contra el VPH de alto riesgo, por ejemplo, ¿no? Entonces, hablemos entonces de prevención en salud. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Vamos a ver que la parte de prevención es importante porque lo que queremos, por ejemplo, la definición como tal de la prevención es poder actuar y poder tener un efecto de prevención, ¿no? Yo actúo, prevengo algo, ¿sí? Entonces, es preparar, y disponer una disposición que se hace anticipadamente, antes de que ocurra, ¿no? ¿Para qué? Para que yo evite un riesgo que puede pasar ese paciente o puedo ejecutar algo a tiempo, ¿no? Esa es la definición textual de prevención. La OMS nos dice que la prevención son aquellas medidas que son destinadas, orientadas, que no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, que por un lado está bien, por ejemplo, como reducir factores de riesgo, pero también, aparte de reducir factores de riesgo, tiene que ver con detener, ¿no? Detener ¿qué cosa? El avance o disminuir esas consecuencias de la afección, ¿verdad? Para cierta enfermedad, como en este caso el cáncer de cuello uterino. Yo detecto a tiempo, puedo frenar el avance de esa lesión a través de la prevención secundaria, ¿no? Pero la prevención general incluye estos dos tipos de prevención.
¿sí? Muy bien, entonces aquí, por ejemplo, vemos una imagen, ¿no? Donde vamos a ver una zona acetoblanca. ¿Alguien me puede decir qué es esta zona acetoblanca? ¿Qué significaría esta zona acetoblanca o blanca, ¿verdad? Porque recuerden que todo esto es el cuello de útero, aquí es el espéculo, este es el exocervix, el endocervix, ¿sí? Pero acá me aparece una zona blanca, ¿no? Que ya luego lo vamos a ver, pero ¿tienen idea de lo que puede hacer esta zona blanca? A ver, ¿alguien me dice? ¿O qué ha ocurrido ahí? Vamos a ver, preguntas. Ah, mira, por acá me dicen que están trabajando en comas. Estamos casi cerca. Entropía normal. Ya. No sé si estoy leyendo bien las preguntas, pero bueno, yo les comento, esto es un resultado, ¿no? Luego de haber aplicado el ácido acético, yo voy a ver un aceto blanco en aquellas personas que puedo identificar que está sucediendo algo en ese epitelio. Cuando yo tenga esta prueba, no necesariamente estoy sospechando de una lesión. Puede ser también que pueda ser por una verruga, ¿no? Una verruga plana o un condiloma, ¿ok? Pero ya me dice que aquí hay una sospecha de algo, ¿verdad? Recuerden que los tamizajes no son diagnósticos, ¿sí? Bueno, sigamos. Si hay preguntas, porque yo cuando, me acuerdo hace muchos años estudiaba, tenía muchas dudas, ¿no? Por ejemplo, aquí, yo lo que hago con la prevención es evitar que mis pacientes lleguen primero a interactuar con el virus. Luego, detectar si ese virus hizo una lesión en ese pequeño porcentaje de mujeres, bueno, lo detecto a tiempo y se trata, ¿no? Con crioterapia, con ablación, etcétera, ¿no? Luego, yo evito y freno las consecuencias de esa lesión para evitar, ¿qué cosa? Un cáncer a nivel de cuello uterino. ¿Y por qué esto es un cáncer? Porque vean, yo les había dado algunas pautas de cómo identificar un cuello sano y versus un cuello que ha perdido esa anatomía del mismo cuello, ¿no? Por ejemplo, aquí yo no identifico la zona exocervical, no identifico la zona endocervical, menos veo el orificio. Por lo tanto, aquí yo digo, se ha perdido la anatomía y este cuadro, esta imagen, me dice a mí una sospecha, una impresión diagnóstica y una sospecha de cáncer, ¿no? De cervical. ¿Ok? Y ahora, recuerden que esto también está ligado a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? El Perú y otros países tienen la obligación de garantizar dentro de los ODS 3 salud y bienestar y estamos ahí hablando que tenemos que comprometernos para garantizar el acceso a la salud sexual y la salud reproductiva de toda nuestra población. O sea, nosotros estamos en ese eje, en ese camino para asegurar esto, ¿no? Pero si nos preguntamos hoy por hoy, si realmente todas las pacientes tienen acceso a los establecimientos de salud sexual y reproductiva, y la respuesta es que no. Un ejemplo, vayan ustedes a la zona rural y pregunten, señor, ¿usted ha ido al centro de salud, se ha hecho Papa Nicolau? ¿Qué es eso? ¿Qué es Papa Nicolau? Uno le explica, no, no he ido, nunca he ido, ¿no? O otras dirán, cuando fui a controlarme, ahí me sacaron Papa Nicolau, solo en sus controles. Y muchos de los pacientes que viven en la ciudad, también ocurre esto, que pacientes por X motivo, por esta inequidad de género, y lo digo clarísimo, donde la mujer en ciertos lugares todavía digamos, está en el área, entre comillas, que les corresponde, es decir, en lo que tiene que ver con el aseo, la limpieza, no trabaja, a pesar que podría ser profesional, ojo, se dedica al cuidado de los niños, tiene un hijo, 2 hijos, 3 hijos, y el esposo, la pareja, ¿no? Suele ir a trabajar y se desentiende los cuidados, ¿no? Y muchas veces esta tarea que puede hacer la mujer se desvincula y tiene una desventaja porque no se está educando, se está dedicando a la crianza, no hay una tarea compartida, ¿no? Entonces, esta inequidad de oportunidades que hay entre ambos géneros puede hacer que también esta paciente deje de tener la oportunidad de acudir a un centro de salud estando en la ciudad, ¿no? Es una cuestión muy difícil que se debe abordar, ¿ok? Bueno, entonces, cuando nosotros entendemos esto, podemos ir desmenuzando por qué es que está ocurriendo lo que ocurre en nuestro país, porque muchas mujeres siguen muriendo por cáncer, cuando sabemos que se puede prevenir, cuando sabemos que si prevenimos no van a morir personas o pacientes o mujeres con cáncer uterino.
y así tuvieran una lesión se puede detectar a tiempo, ¿no? Entonces, vamos a entender un poco de qué estamos hablando. El virus de papiloma humano puede existir tipos, ¿no? No es que todas me van a ocasionar el cáncer uterino. Dentro de esos subtipos, vamos a ver que algunos ustedes habrán podido notar, o si les ha pasado, que tenemos ciertos tipos de BPH en piel, ¿no? Que generalmente, pues, estos no están relacionados con cáncer y estos no son de importancia para el estudio de nosotros. Pero hay un grupo que se va a presentar en mucosas, ¿verdad? Y alrededor aproximadamente de 30 son estos tipos de BPH, o sea que no estamos hablando de los 100 o más de 100, alguna literatura nos habla más de 200 inclusive, sino nos enfocamos en este grupo que está en rojo, ¿verdad? Y esto se va a subdividir en dos grupos más. Miren, tenemos por un lado a los BPH de bajo riesgo en verde y los de alto riesgo en rojo. Recuerden, si yo tengo un BPH de bajo riesgo, yo estoy hablando de este grupo, donde voy a encontrar verrugas,